Estamos en Primera de Juan y nos encontramos en el capítulo 4 de Primera de Juan, en una sección realmente muy importante en la epístola, donde Juan nos habla del amor de Dios manifestado en la vida de sus hijos, el amor de Dios. Y vamos a llamar a este estudio la manifestación del amor perfecto, porque justamente de eso nos habla el apóstol. Antes de entrar al estudio en sí, ustedes recordarán, tal vez para que nos sirva como contexto general, que allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por supuesto, Dios es espíritu, Dios no tiene físico, y cuando Dios dice en el contexto de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es obvio que no se está refiriendo al aspecto material, sino al aspecto inmaterial del ser humano. Nos parecemos a Dios, fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero exactamente esa imagen tiene que ver con lo interior, lo espiritual. La palabra hebrea imagen, selem, quiere decir tallar o esculpir. Dios dice, esculpamos, tallemos, demos forma al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, hagamos una réplica de nosotros en el hombre. Hagamos al hombre de tal manera que nos refleje. ¿A qué se refiere esta imagen en el contexto trino, en el contexto de la Trinidad? Bueno, desde el comienzo y por la eternidad, Dios vivió en una relación estrecha. Cada persona de la Trinidad vivió en una relación estrecha e íntima entre ellos. ¿Qué caracteriza a Dios? La Trinidad, a cual se refiere Génesis 1:26, hagamos, siempre ha existido en una relación trina. Dios no se sentía solo, jamás se sintió solo. Dios siempre existió como tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios por naturaleza existe en esa relación interpersonal con los miembros de la Trinidad. Y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces lo hizo también para vivir en relación unos con otros. Y por supuesto, el hombre, desde el momento que fue creado para tener una relación con Dios también. 1 Corintios 11:7 nos recuerda que el hombre es la imagen y gloria de Dios. Aunque como seres humanos tenemos algunas características con las criaturas de este mundo, con la creación biológica, el hombre es absolutamente único en su capacidad de tener conciencia, en su capacidad de relacionarse con otros seres humanos y relacionarse con Dios. No hay otra criatura con esa facultad. El hombre entonces es único. Y porque es único, tiene el hombre la capacidad de amar a otros hombres y también amar a Dios. Ningún otro ser puede compartir ideas, puede compartir actitudes, puede compartir experiencias y ningún otro ser puede dar y recibir amor como el hombre lo puede hacer. Tal vez si ha habido un tema en la historia de la humanidad que ha sobresalido una y otra vez, es el tema del amor. Por alguna razón el hombre está enfatuado con el amor y busca un amor. Y el amor perfecto es lo que busca y no lo encuentra, porque solamente se encuentra en una relación con Dios. Primera de Juan 4 justamente nos habla de este amor perfecto. Y por ejemplo en el capítulo 4, voy a simplemente mencionar algunos versículos. En el versículo 12 termina el apóstol diciendo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Otra vez. El versículo 18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y termina el versículo diciendo, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, 4 veces en 3 versículos, Juan menciona la palabra perfecto o un derivado de este vocablo. Este es el amor entonces que mencioné, todo ser humano busca y desea, un amor perfecto. Amor perfecto. ¿Qué es lo que entendemos por el adjetivo perfecto? Bueno, esta es una forma
de una palabra griega, teleiao, que simplemente quiere decir completo o entero. Perfecto quiere decir completo, entero. Significa llevar hasta la expresión más completa de perfección. Ustedes recuerdan que una forma de este verbo fue expresada por el Señor Jesucristo antes de expirar en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo Él? Consumado es o terminado es. Y justamente usó esta palabra tetelestai, que es un derivado de esta palabra que significa completo o perfecto. Consumado es, dijo el Señor. Mi obra está terminada, no hay más que agregar. No puede ser mejorada. Lo que Cristo logró en la cruz de Calvario fue perfecto. Y es justamente el vocablo que aquí se usa hablando del amor de Dios y el amor entre hermanos. La obra de redención fue completa y perfecta para siempre cuando Cristo la terminó allá en la cruz del Calvario. El tipo de amor que Juan discute en esta epístola es un amor entonces completo, es un amor perfecto, que no puede ser mejorado, ya que el amor o el origen de este amor es de Dios mismo en la vida del creyente. Ustedes recuerdan en Romanos 5. Romanos 5 nos dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Recuerdan? Porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La idea es de que fue en plenitud derramado en el corazón del creyente y ese amor dado por el Espíritu Santo, por supuesto, viene de Dios. De manera que hoy los creyentes tenemos la capacidad de amar como Dios quiere que amemos. El amor de Dios en nuestros corazones siempre está relacionado con la salvación. Un ser humano no puede amar como Dios ama porque no tiene el Espíritu de Dios residiendo en él. No así el creyente. El amor entonces siempre está conectado con la salvación, está conectado con un conocimiento íntimo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, los detalles de este amor perfecto son los que el apóstol Juan nos enseña. Y es por esta razón que mencioné, es una muy importante sección de esta epístola, el amor perfecto. Como es común en la epístola de Juan, si hay algo que le caracteriza es que repite sus temas. Y lo dije más de una vez, que los repite así en círculos. Habla del tema y regresa al tema y vuelve a tratarlo, tal vez con mayor profundidad, una segunda y tercera vez. Y el tema del amor es un tema favorito del apóstol Juan. Y esta es la tercera vez en la epístola que Juan menciona el tema del amor. En el capítulo 2, del 7 al 11, ya nos ha hablado del amor. Por ejemplo, el 9 dice, el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. El versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Juan está diciendo que el amor en la vida de un individuo es prueba que tiene comunión con Dios. Amar, dice, es demostrar que uno pertenece a la luz y no a las tinieblas. En el capítulo 3, Juan menciona el amor otra vez. Si Dios guió al apóstol Juan a hablar de este tema 3 veces en esta epístola, hay una razón. Dios no hace que las cosas se repitan simplemente por repetirlas. Hay una razón especial. Tenemos que entender esto del amor de Dios. En el capítulo 3, por ejemplo, allá en el versículo 10, al final dice, aquel que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 14, nosotros, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y acuérdense que en el contexto de esta epístola, los gnósticos o un movimiento incipiente gnóstico se había introducido en las iglesias y ellos decían conocer a Dios, decían tener un conocimiento exaltado de Dios. Pero si había algo que les caracterizaba es que les importaba un comino a los otros creyentes, no amaban a los creyentes. Y Juan está diciendo que el que no ama permanece en muerte. Si hay una persona que dice conocer a Dios y habla de Dios y se expresa de Dios, lo que sea, pero no ama a sus hermanos o a la familia de Dios, da evidencias de que no conoce a Dios. Está muerto.
muerto espiritualmente hablando. Cuando llegamos aquí al capítulo 4 de Juan, como es común en su epístola, entonces Juan vuelve a repetir y desarrollar el tema, pero un poquito más profundo. El amor, dijimos, es una de las pruebas morales. Recuerden que Juan está hablando de dos tipos de pruebas que verifican o nos identifican si somos o no somos del Señor, pruebas doctrinales y pruebas morales. El amor es una de esas pruebas morales que subraya o demuestra que la persona realmente es salva. Juan dice acá en el capítulo 4, versículo 7, una vez más, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Ven? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que está diciendo Juan es que tener una doctrina ortodoxa o asentir intelectualmente aún en fundamentos de la fe no es suficiente para demostrar que una persona es de Dios. Una persona demuestra que es de Dios, dice acá, cuando ama a aquellos que han nacido de Dios, a los hermanos en Cristo. Entonces la salvación se demuestra en amor a otros miembros de la familia de Dios. Noten el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nosotros tenemos, el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el amor es una prueba de la conversión. Y también notamos acá que es una exhortación a amarnos más. Es una prueba de que somos de Dios y también el apóstol nos exhorta a amarnos más. Y obviamente Juan se dirige a creyentes acá, a hijos de Dios, porque comienza este versículo 7 diciendo amados, agapetos, amados. Es una referencia a los divinamente amados, los amados de Dios. El verbo agapao, de donde sacamos nuestra palabra ágape, solamente se usa en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios. No es una referencia al amor físico, no es una referencia al amor filial, siempre es una referencia al amor de Dios o al amor que viene de Dios. Entonces, Juan comienza esta porción diciendo, agapetos, amados, amados, aquellos que son amados de Dios. Y obviamente no se refiere a una emoción, no se refiere a algo físico. Es un amor que, como vamos a ver, se manifiesta en sacrificio y servicio por la persona amada. Juan nos da aquí 6 razones por amar. 6 razones por amar. La primera razón es que Dios es la esencia, o mejor dicho, el amor es la esencia de Dios. Dios es amor. El versículo 7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y después esa frase, porque Dios es amor. En el capítulo 1, versículo 5, ya nos dijo Juan que Dios es luz. Acá nos dice que Dios es amor. Nos está diciendo el apóstol que Dios, en su esencia, en su naturaleza, es luz, que definimos como verdad y vida, cuando estudiamos esa porción, si ustedes recuerdan. Y también acá nos dice que en su esencia, en su naturaleza, Dios es amor. Todo lo que Dios hace, lo hace a la luz de estos dos atributos que son parte de su naturaleza. Él es luz y Él es amor. Y el argumento de Juan es que si conocemos a Dios, entonces, como cristianos, manifestaremos luz, en otras palabras, vida espiritual, un compromiso y amor a la verdad, y también demostraremos amor a la familia de Dios. Como hijos de Dios, reflejamos de una manera u otra que hemos nacido de Dios. Todo el que ama, dice Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. Todos tenemos la misma naturaleza divina residiendo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Claro, esa naturaleza se manifiesta más y menos en algunos. Pienso que en la medida que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor y caminamos con Él, más y más manifestamos ese amor. Pero todo hijo de Dios, por naturaleza, manifiesta amor a sus hermanos. El hecho de que Él nos exhorta a amar quiere decir que debemos crecer y amarnos más y más cada día.
Y como les digo, vamos a verlo, no tiene nada que ver con sentimientos. Tiene que ver con una actitud y una acción de sacrificio a favor de la persona amada. Eso es. Y lo vamos a ver en un instante. El nacer de nuevo es nacer de Dios y llevar entonces su naturaleza. Si has nacido de Dios, tú tienes ahora la capacidad dada por Dios de amar a tus hermanos en Cristo. Y todos aman, ninguno se escapa. Si hay una persona que no ama en la iglesia y siempre anda mal, siempre se lleva mal con todos, siempre se queja de todos y todo el mundo le cae mal, póngale la firma que esa persona no conoce al Señor. Estoy hablando de un hábito, no estoy hablando de que a veces llegamos a la iglesia, a la reunión y nos levantamos con la pata izquierda ese día y venimos de mal humor y de alguna manera reflejamos nuestro estado de ánimo. Yo lo hago, lo he visto en algunos de ustedes, todos tenemos momentos de irritación, ¿no? Pero estoy hablando de un patrón de vida. A pesar de la irritación que tenemos a veces con hermanos en Cristo, en el corazón, en lo profundo de nuestro ser, le amamos, porque tal ser, tal persona, es de la familia de Dios, es un hijo de Dios. Y Dios tiene todo tipo de hijos. Algunos geñudos, algunos inmaduros, algunos feos, otros más feos que otros. Dios tiene a su familia y todos son de Él, todos tienen el mismo Espíritu Santo residiendo en sus vidas. Su naturaleza es de Dios y por lo tanto se aman mutuamente. Claro, a veces necesitamos la exhortación de tolerarnos, de perdonarnos, como Efesios nos enseña, etc. Pero haber nacido de Dios quiere decir que tenemos su naturaleza dentro. Tenemos la capacidad ahora de amar por el Espíritu Santo que con plenitud, nos dice Romanos 5:5, fue derramado en nuestros corazones. El que no ama, dice el versículo 8, no conoce a Dios. Es imposible conocer a Dios y no amar al hermano en Cristo o a la hermana en Cristo. Es imposible. Lo tengo que repetir, no es solamente un sentimiento o no se refiere a un sentimiento romántico. Este no es un amor natural, es un amor que viene de Dios y se demuestra en sacrificio a otros como Dios lo hizo y lo vamos a ver en un instante. Amados, dice Juan, amémonos porque conocemos a Dios y porque Dios es amor. Dios por naturaleza y solo Dios entonces es el que define el amor. ¿Qué es el amor de Dios? En la Biblia tenemos varios aspectos del amor de Dios y rápidamente los quiero repasar. Varios componentes del amor de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña un aspecto universal del amor de Dios. Este amor es incondicional, ilimitado de Dios por toda la humanidad. Dios ama a todos los seres creados, a todos los seres humanos. Salmo 145:9 nos dice: el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Tito 3:4 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿ven? Pablo dice que Dios ama a todos los hombres. Timoteo nos dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Dios es Salvador de todos los hombres, pero en particular de los que creen. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y después agrega: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Nos está diciendo el Señor Jesús que Dios ama a todos los hombres, aun aquellos que son aborrecibles y que maldicen, etc. Y después dice: Dios Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios ama a todos. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres, que envió a su Hijo. Entonces este es un aspecto del amor de Dios que es universal y se manifiesta en su gracia común para con todos los hombres. Pero hay otro aspecto.
del amor de Dios, que es temporal y se manifiesta en su compasión para los pecadores, deteniendo el juicio inmediato que su pecado merece. Dios demuestra su amor de esa manera. Nos dice la Biblia que el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. ¿Y saben qué? Dios debería eliminar, fulminar inmediatamente a todo pecador, pero no lo hace. Y no lo hace porque tiene compasión, tiene misericordia, demuestra su amor. Otra manifestación del amor de Dios son sus innumerables advertencias a los pecadores. La Biblia está repleta de las advertencias del juicio de Dios sobre el pecado. Nos dice la Biblia en Ezequiel que Dios no se place en la muerte de ¿quién? Del impío. Dios no toma placer en la muerte de los pecadores. Dios no quiere que el pecador muera en sus pecados. Otra manifestación obvia del amor de Dios es la proclamación universal del Evangelio. Dios desea que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el amor de Dios. La verdad de Dios puede ser conocida por lo creado, ¿no es cierto? Nos enseña Romanos capítulo 1, y particularmente puede conocerse acerca del amor de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Ir por todo el mundo es la exhortación de la Gran Comisión y hacer discípulos de todas las naciones. Dios ama al mundo. Dios ama a toda criatura. Dios por naturaleza es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Pero hay un quinto aspecto que quiero subrayar. La Biblia también enseña un quinto aspecto del amor de Dios, el cual es un amor especial y limitado para aquellos que Él salva. Es un amor especial. El Señor Jesús, orando por sus discípulos, allá en el capítulo 17 de Juan, dice lo siguiente. Este es Juan el que escribe. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo lo iba a hacer? Dice el versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. El Señor Jesús tiene autoridad sobre todo ser humano, pero noten lo siguiente, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Cristo nos dice acá que Él tiene autoridad sobre todo ser humano, pero da vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio a Él como un regalo. Fíjense, qué extraordinario. Amor especial. Este mismo capítulo de Juan, el versículo 9 y el versículo 20 repite la idea. Dice el Señor Jesús: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, Padre, sino ruego por los que me diste, porque tuyos son. El Señor Jesús está rogando, intercediendo a favor de los suyos, los que Dios le dio para que Él dé vida eterna. 6:37 de Juan nos dice, este es el mismo grupo de personas: todo lo que Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesús aboga, intercede por aquellos que Dios Padre le dio. 1 Juan 2:1 nos dice que aboga por nosotros para con el Padre. Y noten en este capítulo 17 de Juan, en el versículo 23, donde nos habla del amor de Dios para con los suyos, dice, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Ven lo que está diciendo el Señor Jesús? Dios Padre ama a los suyos, así como Él ama a su Hijo. En el mismo nivel, Dios nos ama con ese amor especial. Entonces no hay duda que el amor de Dios por los suyos es especial. En Juan 13 el Señor Jesús expresa este amor y el apóstol Juan lo describe de esta manera. Allá en el aposento alto nos encontramos y dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿qué dice ahí? Hasta el fin. Note,
Cristo amó a los suyos en una forma especial, los amó hasta el fin. Y la palabra hasta el fin es una traducción de la expresión griega que ya vimos. Un derivado de ese verbo perfecto, o ese verbo que ya hemos mencionado, eis telos. Los amó hasta el fin, los amó en un amor perfecto, los amó en un amor completo. Este es Jesús expresándose acerca de los suyos. Lo que Juan dice es que el Señor amó a los suyos y los amó perfectamente, los amó eternamente, los amó hasta la perfección. No hay nada que se pueda agregar a ese amor de Cristo para con los suyos, para con sus escogidos. Dios ama al mundo, sin duda, pero ama en una forma especial a los suyos. Y ese es el amor que justamente fue la causa de nuestra redención, la causa de nuestra salvación. Efesios 2 nos recuerda eso. Este es el apóstol Pablo que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿se acuerdan? Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. ¿Por qué lo hizo? Por su gran amor con que nos amó. Ese es el amor de Dios para con los suyos. Es un amor especial. Dios nos amó y nos salvó y ahora nos manda a amar a otros sin límites, a los que pertenecen a su familia. Entonces la primera razón que Juan nos da para amar a otros es porque la naturaleza de Dios, la cual reside en nosotros por su Espíritu, es justamente amar. Dios es amor. La segunda razón, rápidamente, que observamos en los versículos 9 y 10, debemos amar con el amor de Dios porque el amor divino fue manifestado por Cristo. Los versículos 9 y 10 dicen, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que está diciendo ahí el apóstol Juan es que hay muchas manifestaciones del amor de Dios en la Biblia, pero una manifestación suprema es el don de Dios en su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No hay demostración más grande del amor divino que el hecho que Dios Padre envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dice que se convierte en la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Ya la vimos esta palabra en el capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra en griego, hilasmos, quiere decir aplacar o satisfacer. Cristo es la satisfacción por nuestros pecados. Pablo usa una palabra similar allá en Romanos 3, 24, 28, que se traduce propiciatorio o propiciación y se refiere al Antiguo Testamento, a la cubierta del arca del pacto, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre de un animal sacrificado y esa sangre se derramaba sobre el arca. Esa sangre del cordero cubría el pecado del pueblo de la nación. Y por supuesto ese sacrificio era simplemente simbólico del hecho de que algún día Cristo, el Cordero de Dios, vendría, iba a derramar su sangre por el pecado de aquellos que son suyos. Cristo vino a morir en la cruz como sacrificio, como sustituto por el pecador. Y esa muerte ahora llega a ser nuestra satisfacción delante de Dios. Dios está satisfecho. ¿Satisfecho en qué? Está satisfecho en su ira contra el pecado. Dios es amor, ¿no es cierto? Pero Dios odia el pecado. Y ese odio de Dios, esa ira de Dios sobre el pecado tenía que ser satisfecha. Su Hijo Jesucristo logró eso por nosotros. Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo a favor y eficazmente por los que Él vino a salvar. Este es el mensaje de Isaías, ¿recuerdan? Isaías 53. Es un mensaje que los judíos hasta el día de hoy rechazan, no entienden. No tienen ni idea de lo que está hablando Isaías. Cuando dice, por ejemplo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros que curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías, cada cual por su camino. Mas Jehová o el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El pueblo de Israel todavía no entiende eso. La mayoría de los judíos rechazan eso. Gálatas 3:13 nos dice que Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Maldito todo aquel que es ¿qué? Clavado en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros. 2 Corintios nos dice, al que no conoció pecado, Cristo Jesús fue hecho pecado por nosotros. El amor de Dios fue expresamente manifestado e ilustrado entonces en el sacrificio de su Hijo por nosotros. Entonces vemos que este amor perfecto no es sentimental, no es romántico. No es que Dios se fijó en nosotros y vio algo bonito en nuestras vidas y se inclinó a amarnos. Lo hizo sacrificadamente a pesar de lo que éramos, a pesar de lo indigno que somos, a pesar de nuestras ofensas. Dios nos tomó en cuenta y tuvo un amor especial. Cuando Dios nos llama a amar a otros, entonces nos llama a olvidarnos de nosotros mismos y a sacrificarnos por el bien de los hermanos en Cristo. En el capítulo anterior de esta epístola, el 3:16, Juan claramente nos declaró, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amar como Dios ama es sacrificarse entonces por los hermanos. El patrón y ejemplo, el estándar de este amor es el sacrificio del Padre enviando a su Hijo. Y por supuesto, hablando de este amor, Pablo nos dice en el capítulo 5 de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿ven? Y después agrega, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo nos está invitando a ser imitadores de nuestro Padre Celestial y amar como Él amó sacrificadamente. Imitemos a Dios e imitemos a Cristo, dice Pablo. El amor de Dios se manifiesta en sacrificio por las personas amadas. Y no tiene nada que ver con la virtud o los méritos que se encuentran en tal persona. A veces nos cuesta realmente entender eso y creemos que el amor debe ser algo que debe invadir nuestro corazón, nuestro ser y tener tremendos sentimientos de amor por una persona que tal vez no nos cae muy bien. Eso no es lo que está pidiendo. Es amar a pesar, es amar sacrificadamente por otros, por el bien de otros. Entonces, debemos amarnos unos a otros porque Dios es la fuente de amor y su naturaleza divina reside en nosotros. Número 2, debemos amarnos unos a otros porque Cristo es la manifestación del amor del Padre y Él mismo es el ejemplo del amor. Y en tercer lugar, y con esto ya terminamos, debemos amarnos porque el amor es nuestro testimonio a otros que pertenecemos a Dios. El amar a otros es un testimonio de nuestra fe. Observen el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto de que nadie ha visto a Dios? ¿Por qué es que Juan de repente dice nadie ha visto a Dios? El punto que Juan está subrayando es que la única manera de que alguien vea el amor de Dios es cuando lo observa en el amor mutuo entre hermanos en Cristo. Es la única manera. Cuando nos amamos mutuamente, Dios se manifiesta y el mundo puede ver entonces el poder transformador de Dios en la vida de aquellos que Él redimió. La gente del mundo que los conocía antes de ser creyentes, estoy seguro que han notado un cambio en ustedes. Han notado un cambio en la forma en que ustedes se relacionan con otros creyentes. Y no lo pueden entender. Pero ¿saben lo que está pasando? Ese es el testimonio que ustedes ahora como creyentes están dando de tal manera que otros puedan ver el amor de Dios. El amor de Dios se ve cuando se manifiesta en la vida, en la relación entre la familia de Dios. Es la única manera. Y es justamente lo que el Señor Jesús dijo en el capítulo 13 de Juan. ¿Se acuerdan? Un mandamiento nuevo os doy.
que os améis los unos a los otros. Y después dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvierais amor unos por otros. Es la única manera de manifestar el amor de Dios, cuando nos amamos mutuamente. El Dios invisible se hace visible en el amor de los creyentes. Y creo que justamente este es parte de lo que Lucas nos enseña en el capítulo 2 de Hechos, cuando nos relata la conversión de esas 3,000 almas después de la predicación de Pedro. ¿Ustedes recuerdan? Simplemente les recuerdo lo que sucedió. Lucas dice, el versículo 42, estas 3,000 almas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Claro, tenían enseñanza. Claro. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. El pueblo estaba junto, los creyentes estaban juntos. Y después el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, noten, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ninguno de ellos estaba preocupado en sus propias vidas, en sus propias personas. Estaban preocupados en el bien de otros. Después dice el versículo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Tenían favor con toda la ciudad de Jerusalén. Todo el mundo los miraba como diciendo, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué ha sucedido aquí? Y después dice el versículo 47 al final, y me encanta esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por supuesto que Dios es absolutamente soberano en los que Él salva, pero Dios utiliza la palabra y el testimonio visible de los suyos para la salvación de las personas que les rodeaban, en este caso. Y el Señor entonces agregaba cada día los que iban a ser salvos. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes ahora la capacidad dada por Dios para amar a tus hermanos. No pienses que tú no puedes hacerlo. Si eres hijo de Dios, puedes. Y también tienes la responsabilidad de amar a tus hermanos. Por eso dice, hermanos, amémonos unos a otros. Es un mandamiento. ¿Cómo vas a amar? ¿Teniendo sentimientos bonitos por los demás? ¿O enamorándote de tus hermanos? No. ¿Cómo vas a amar? Viviendo sacrificadamente a favor de otros. Y ese amor sacrificado se transforma ahora en el testimonio que Dios utiliza para la salvación de pecadores. Ese es el amor perfecto de Dios. Hay 3 características más, pero no las podemos discutir esta noche. Las vamos a hacer la próxima vez. Pero vamos a orar para concluir hoy. Señor, te agradecemos por tu palabra, la cual nos exhorta, nos enseña, a veces nos sacude. Señor, nos hace sentir incómodos muchas veces porque no estamos siendo obedientes a lo que tú nos enseñas. El apóstol Juan nos dice aún en esta epístola que el amor de Dios se manifiesta cuando somos obedientes a ti. Señor, queremos confesar nuestras flaquezas, queremos confesar delante de ti nuestros pecados. Señor, todas aquellas cosas que hacemos mal y realmente que no son dignas de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir como hemos aprendido hoy, en amor a ti y en amor a otros hermanos. Señor, si hay alguna queja, algún rencor, alguna amargura en el corazón de algún hermano en Cristo acá, pido, Señor, que por medio de tu Espíritu tú redargullas a tal persona, le convenzas de eso como pecado, que lo confiese delante de ti como pecado, Señor, que lo restaures a una relación y comunión contigo. Y por supuesto, a una relación y bien en comunión con otros hermanos. Señor, pedimos